Su hijo le dijo varias veces que el vecino sabía cosas que no debería saber. Él pensó que era imaginación del niño. Cuando quiso creerle, ya estaba muerto. Esta historia llega a encuentros casuales, con una verdad oscura. A veces un niño ve al monstruo primero, pero el adulto está demasiado cansado para creerle. Esta es la historia de Diego. Diego tenía 13 años y no era de esos niños escandalosos. No era de advertir cosas para llamar la atención, ni hacer drama para cualquier tontería. Era más bien serio, flaco, observador, de esos muchachos que se quedan mirando demasiado tiempo cuando algo no les cuadra. Su mamá decía que tenía buen presentimiento. Su papá decía que era intenso. Y ahí, justamente ahí, empezó la desgracia. Vivía en un edificio viejo, uno de esos edificios donde todos se saludan en las escaleras. Todos saben a qué hora llegas, pero nadie sabe realmente quién vive al lado. Después de separarse, la mamá de Diego, el papá quiso mostrar que podía con todo. Podía con el alquiler, con el colegio, la comida, la ropa, la crianza, la ferretería donde trabajaba, las deudas que se acumulaban y ese orgullo absurdo de hombre que prefiere romperse antes de admitir que no puede solo. Y te cuento que en el cuarto piso vivía Álvaro, o al menos así se presentaba. Un hombre de 40 y tantos años, correcto, educado, siempre bien peinado, siempre dispuesto a cargar una bolsa, abrir una puerta o ayudar a cualquier cosa pequeña. No parecía peligroso. Ese fue el problema, porque hay gente que no llega a tu vida haciendo ruido, llega siendo amable, siendo útil, siendo exactamente lo que nadie sospecharía. Al principio, Álvaro era solo, el vecino decente. Saludaba con respeto, hablaba poco, nunca se metía de más. Pero Diego empezó a notar cosas que a su papá le parecía exageradas. Una noche, mientras cenaban, le dijo que Álvaro sabía a qué hora llegaba él del trabajo. El papá le respondió que eso lo sabía cualquiera en el edificio. Otro día le dijo que el vecino había mencionado una lonchera azul que él usaba de pequeño. El papá le dijo que seguro alguien se lo contó. Después Diego dijo algo que sí debió cambiarlo todo. Álvaro le había preguntado si todavía le gustaban los carros de policía. Eso no era un dato normal. Cuando Diego era pequeño, se obsesionó con todos los carros de policía. Tenía dos juguetes que llevaba a todas partes, uno azul y uno blanco. No era algo que un vecino cualquiera supiera, pero el papá no quiso entrar en esa puerta. Estaba agotado, estaba endeudado, estaba solo y necesitaba convencerse de que el mundo seguía siendo manejable. Así que hizo lo más cómodo. Le dijo a su hijo que tal vez él mismo se lo había contado y no se acordaba. Diego se quedó callado y el silencio visto después fue más terrible que cualquier berrinche. Porque un niño que insiste todavía espera que le crean. Un niño que se calla ya entendió que está solo. La situación se volvió rara cuando apareció Julián. Supuestamente Julián era un viejo amigo de infancia del papá de Diego. Había estudiado juntos cuando eran niños, antes de que su familia se mudara a otra ciudad. 30 años sin saber de él, hasta que un día le escribió por Facebook. Le habló de la escuela, de los recuerdos, de lo duro que era empezar de nuevo, que se vuelve la vida cuando uno queda sin gente de confianza cerca. Y el papá de Diego, que estaba más vulnerable de lo que quería admitir, le abrió espacio demasiado rápido. Julián empezó a pasar por la ferretería. Le llevaba café, lo escuchaba hablar de sus problemas, le decía que estaba haciendo lo mejor que podía. Y eso para un hombre cansado puede ser una trampa.
Porque cuando alguien te dice justo lo que necesitas escuchar, uno baja la guardia sin darse cuenta. Julián no parecía invasivo, parecía atento. No parecía peligroso, parecía compañía. Un día lo invitó al apartamento. Diego lo vio entrar y no dijo casi nada, pero se quedó observándolo. Julián habló con naturalidad, miró algunas fotos, hizo comentarios sueltos sobre el pasado y dejó que el papá completara los recuerdos. Cuando se fue, Diego le dijo algo seco, sin levantar la voz. Ese señor no es tu amigo. El papá se molestó, no le gritó, pero le habló con esa dureza que usan algunos adultos cuando un hijo le toca una duda que ellos no quieren mirar. Le dijo que él conocía a Julián desde antes de que Diego naciera, pero Diego no discutió, solo le soltó una observación incómoda. Julián nunca lo llamaba por su apodo de niño. Nunca contaba una anécdota completa. Nunca recordaba nada con detalles reales. Siempre le decía lo suficiente para que el papá terminara de armar la mentira. Y aún así el papá no lo escuchó. Lo más peligroso de sentirse solo es que uno puede confundir alivio con confianza. Y cuando alguien te hace sentir comprendido, a veces deja de revisar si también te están estudiando. Después Diego empezó a unir piezas. Decía que había visto a Julián hablando con Álvaro en el estacionamiento. Decía que cuando él bajó, los dos se separaron. Decía que Álvaro tenía una foto vieja de su papá en la sala, pero la quitó rápido cuando él entró a buscar una pelota. El papá escuchaba todo eso como quien escucha una molestia, no una advertencia. Se convenció de que Diego estaba celoso, que la separación lo tenía sensible, que no quería compartir su atención con nadie. Esa fue la excusa perfecta, porque cuando un adulto quiere ignorar algo, siempre encuentra una explicación que lo haga sentir menos culpable. Con los días, Diego cambió. Ya no quería bajar solo. Revisaba las ventanas antes de dormir. Llegaba del colegio con la cara apagada. Una noche dijo que Álvaro lo había llamado por su nombre completo en la escalera. El papá volvió a minimizarlo. Le dijo que el apellido estaba en el buzón, que no todo era raro, que dejara de pensar tanto. Entonces Diego le dijo una frase que años después seguiría clavada en su cabeza. Papá, tú no quieres entender. Y era verdad, no quería entender. Porque entender significaba actuar, significaba hablar con Laura, enfrentar al vecino, revisar a Julián, llamar a la policía, aceptar que quizás había puesto a su hijo cerca de algo podrido y el papá estaba cansado. Esa palabra tan común, tan simple, tan miserable, cuando se usa como excusa para no proteger a quien más lo necesita. El sábado que Diego desapareció, el día empezó mal. El papá discutió con Laura por teléfono. Ella quería que Diego pasara más tiempo con ella porque lo notaba raro, nervioso, demasiado callado. Él lo tomó como un ataque. Le dijo que en su casa el niño estaba bien, que dejara de usarlo para hacerlo sentir mal padre. Diego escuchó parte de esa pelea desde el pasillo y no dijo nada. Más tarde pidió permiso para bajar a la cancha del edificio. El papá, con la cabeza metida en pagos atrasados y rabias acumuladas, le dijo que sí, sin mirarlo demasiado. Diego bajó. Pasaron unos 20 minutos y entonces llegó el mensaje. Papá, Álvaro está aquí. El papá lo vio, lo leyó, lo entendió lo suficiente como para sentir una pequeña incomodidad, pero no lo suficiente como para levantarse de inmediato. En ese momento entró una llamada de Julián.
Le dijo que estaba cerca, que podía pasar a tomarse un café. El papá le respondió que no, que estaba ocupado, pero igual habló con él unos minutos. 4 minutos. 4 minutos que en cualquier otro día no significa nada. 4 minutos que esa tarde fueron una vida entera. Cuando colgó, le escribió a Diego: sube ya. El mensaje nunca marcó el leído. Primero bajó molesto, pensando que el niño estaba desobedeciendo. Luego empezó a preocuparse. Caminó hacia la cancha. Revisó el estacionamiento, subió y bajó escalera. Tocó puerta, gritó su nombre por el edificio. Fue al piso 4. Álvaro no abrió. Llamó a Laura y cuando ella llegó, venía llorando antes de escuchar la historia completa. Le preguntó por qué lo había dejado bajar solo, si Diego ya le había dicho que tenía miedo. El papá no tuvo respuesta, porque cuando un hijo desaparece después de pedir ayuda, todas las excusas se vuelven basura. Encontraron el morral de Diego detrás de un local cerrado, a 3 cuadras, y Diego lo encontraron al día siguiente, en un terreno baldío, cerca de la avenida. No hace falta decir cómo estaba. Hay imágenes que no necesitan ser descritas para destruir a una persona. Álvaro desapareció esa misma noche. Julián también. Y ahí se abrió la verdad. El verdadero Julián había muerto hace 5 años. Una prima suya lo confirmó después. El hombre que iba a la ferretería no era ningún amigo de infancia. Había usado fotos viejas, datos sacados de las redes, información incompleta y recuerdos que el propio papá completó por necesidad. Álvaro no se llamaba Álvaro. Había vivido antes en otro edificio con otro nombre y se había ido después de una denuncia que no avanzó porque la familia no quiso hacer escándalo. La policía hizo preguntas que ningún padre quiere escuchar. ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué permitió que ese hombre se acercara? ¿Por qué su hijo decía que tenía miedo y no actuó? El papá quería decir que no sabía, que estaba ocupado, que nadie imaginaba una cosa así en su propia vida. Pero cada respuesta sonaba sucia cuando recordaba el mensaje: papá, Álvaro está aquí. Laura no lo insultó. Eso habría sido más fácil, solo dejó de mirarlo. En el funeral se sentó lejos. Cuando alguien se acercaba a darle el pésame a él, ella bajaba la cara, como si esa palabra no le correspondiera. Como si el dolor de un padre también pudiera estar manchado por la culpa. Semanas después, atraparon al hombre que fingía ser Julián. Álvaro cayó intentando irse a otra ciudad. El papá pensó que sentiría alivio, pero no sintió nada, porque la justicia llega tarde, cuando lo que tenía que salvarse ya no está. Después vino otra decisión. El fiscal le pidió declarar todo, incluso sus omisiones. Su abogado le aconsejó cuidar sus palabras, decir que Diego no fue claro, que eran comentarios sueltos, que él no tenía forma real de saber. Durante 2 noches pensó en hacerlo, pensó en proteger su imagen, en no quedar para siempre como el padre que no escuchó. Hasta que encontró una hoja doblada dentro de un libro de Diego. No era una carta dramática, era una lista. Decía cosas raras del vecino. Tenía fecha, horas, detalles, movimientos, frases, todo lo que el niño había visto, todo lo que el adulto había ignorado. Al final, escrito con lápiz, había una frase pequeña: papá cree que exagero. Entonces declaró todo, no porque fuera valiente, lo hizo porque ya no tenía derecho a salvar su orgullo. Perdió el apartamento, perdió la relación con Laura, aunque ya eso venía roto desde antes. Perdió amigos que no sabía cómo hablarle.
En la ferretería, algunos clientes lo miraban con lástima y otros con acusación. Él aceptaba ambas cosas porque las dos tenían algo de verdad. A veces todavía sueña con ese mensaje. En el sueño siempre responde rápido, siempre baja corriendo, siempre llega a tiempo, pero luego despierta y mira el teléfono en la mesa y recuerda que la vida real no permite corregir el minuto exacto en que uno decidió no escuchar. Lo más oscuro de esta historia no es que un psicópata se escondiera detrás de la cara de un vecino amable. Lo más oscuro es que un niño sí vio el peligro, sí avisó, sí dejó señales y aún así nadie lo protegió a tiempo. Quédate en Encuentros Casuales y escucha esta otra historia, donde una videollamada destruye a un matrimonio. Nos vemos en la próxima.